Dios les bendiga, amados hermanos en Cristo. Bienvenidos a este nuevo espacio donde seguimos explorando nuestra serie sobre los atributos de Dios. Hoy, en nuestro segundo tema, vamos a sumergirnos en algo verdaderamente imponente, la omnisciencia de Dios. Hablaremos de un atributo que, se los aseguro, si logramos dimensionarlo, va a transformar por completo nuestra forma de vivir, de orar y, por supuesto, de adorar. Así que, acompáñenme a adentrarnos en este maravilloso concepto. Para arrancar con paso firme, vayamos directo a la Escritura. Hebreos capítulo 4, versículo 13, nos lanza una declaración poderosísima. No existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pensemos en el peso de esas dos palabras, desnudas y expuestas. Esto nos deja clarísimo que nada, pero absolutamente nada, está oculto para el Señor. Delante de Él no hay máscaras ni escondites que valgan, hermanos. Pasemos a nuestro primer punto. La mente infinita del Creador y nuestro entendimiento limitado. Pero, a ver, ¿qué queremos decir exactamente cuando hablamos de omnisciencia? En términos sencillos, es el conocimiento perfecto y total de absolutamente todo. Nuestro Dios Todopoderoso conoce cada detalle de lo que ocurre en el cielo, en la tierra y hasta en la oscuridad más profunda. Él conoce tanto lo posible como lo real. Conoce nuestro pasado a la perfección, domina nuestro presente y, escuchen esto, ve nuestro futuro con una claridad impresionante. Y hace todo esto sin cometer un solo error, sin cambiar de opinión y sin olvidar jamás el más mínimo detalle. Y fíjense cómo esto marca una brecha gigante entre nosotros y Él, ¿verdad? Por un lado estamos nosotros, con una limitación humana bastante severa. Nosotros tenemos que aprender poco a poco, paso a paso. Y seamos honestos, con el tiempo se nos olvidan las cosas. Y del futuro, del futuro no sabemos absolutamente nada. En cambio, la mente infinita de nuestro Creador opera a otro nivel. Su conocimiento no va por etapas. Él no necesita investigar ni aprender algo nuevo. Nada se le escapa. Él conoce el final desde el mismísimo principio, así que jamás tiene que andar adivinando qué es lo que va a pasar mañana. Lo que nos lleva a nuestra siguiente sección, la mirada que todo lo ve y el escrutinio de nuestras vidas. Para entender esto a un nivel más personal, el Salmo 139 es una verdadera joya. Nos regala una explicación súper detallada y profunda. Dice, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Es que esto es simplemente asombroso. Imagínenlo, mucho antes de que soltemos una sola sílaba, antes siquiera de formular bien la idea en la cabeza, el Señor ya sabe exactamente cuál es nuestra intención. Él conoce perfecto nuestro caminar y nuestro descanso. Y claro, al darnos cuenta de esto, nuestra reacción debería ser idéntica a la del salmista en el versículo 6 cuando exclama: «Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar». Es un asombro muy profundo, hermanos. El comprender que Dios nos conoce de una manera tan íntima no tiene por qué llenarnos de pánico o ansiedad para nada. Más bien, debe llevarnos a una adoración profunda y reverente ante un Creador tan excelso. Y con esto entramos a la tercera sección, el temor reverente ante Dios y cómo vivimos ante nuestro Creador. Hermanos, seamos realistas, es imposible huir de Él. Ni la oscuridad más densa de la noche nos sirve de escondite. Las presiones más profundas o las paredes más gruesas no detienen su mirada. Solo hay que recordar el huerto del Edén. Esos árboles fueron totalmente inútiles para esconder a Adán y Eva después de que cayeron. No existe barrera física que funcione como escudo contra los ojos de la omnisciencia. E incluso hoy, aunque muchos intentan, en vano, sacar de sus pensamientos la figura de este juez eterno, Él sigue observando atentamente. Tenemos el caso clarísimo del rey David. Recordemos que David invirtió muchísimo tiempo, esfuerzo y engaño tratando de ocultar su iniquidad. Armó todo un plan humano que parecía perfecto, pero el Dios que todo lo ve estaba ahí, siendo testigo en lo secreto. Hasta que finalmente Dios envía a su siervo, el profeta, para confrontarlo con una frase demoledora: «Tú eres aquel hombre». Es inútil tratar de esconder nuestros pecados. La cosecha va a llegar, y la Escritura nos advierte que nuestro pecado siempre nos alcanzará. Es un llamado directo a que vivamos con un temor reverente y genuino, sabiendo que estamos siempre bajo su mirada. Y aquí vale la pena hacernos una pausa y preguntarnos. Si sabemos que es imposible escondernos, ¿por qué seguimos intentando ocultarnos de aquel que todo lo sabe? Esta pregunta es clave, porque nos ayuda a dar un giro maravilloso en nuestro entendimiento. Resulta que esta misma mirada que nos escudriña es a la vez nuestra fuente más grande de consuelo. Y así llegamos a nuestra cuarta sección, un refugio de paz profunda y el consuelo en medio de la prueba. Fíjense en el patriarca Job. En medio de un dolor agudo y de la incomprensión total de sus propios amigos, él encontró descanso en esta inmensa verdad. Job dice:
mas Él conoció mi camino. Cuando nuestros seres queridos nos malinterpretan, cuando nos juzgan injustamente, o cuando sentimos que la prueba nos ahoga y no entendemos qué está pasando, Dios sí entiende perfectamente nuestra condición. Como dice la palabra, Él se acuerda de que somos polvo. Y así, esta mirada que todo lo sabe y que para el mundo puede sonar aterradora, se transforma en un refugio de inmensa paz para los que creemos en Él. En el Nuevo Testamento vemos esto reflejado increíblemente en el apóstol Pedro. Todos sabemos que Pedro fracasó de forma triste y pública al negar al Maestro. Sus acciones en ese momento desmintieron por completo todo el amor que decía tenerle. Pero más adelante, al momento de ser restaurado, cuando Cristo le hace esa pregunta tan penetrante, Pedro hizo algo muy distinto a lo que hizo David. Pedro no se escondió. Más bien, apeló a la mismísima omnisciencia del Señor y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Saber que Dios conoce el fondo de nuestro corazón, incluso cuando nuestras acciones fallan miserablemente, es la gracia más hermosa en la que podemos descansar. Por eso, entender que Dios tiene esta mente infinita debería ser nuestro mayor impulso para orar sin ningún temor. Dios está escuchando a millones de personas al mismo tiempo, y lo hace con una atención perfecta. No tenemos que angustiarnos si nos faltan palabras elocuentes o si solo tenemos gemidos que no sabemos cómo explicar en voz alta. Antes de que terminemos de clamar, Él ya entendió perfectamente nuestra necesidad. Finalmente, llegamos a nuestra quinta sección, su presencia constante y la meditación en su mirada. Hermanos, aquí hay una verdad que, sinceramente, nos humilla y nos levanta al mismo tiempo. Nuestra vida entera ha estado como un libro abierto para Él desde la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había previsto absolutamente todas nuestras caídas, nuestros pecados y nuestras reincidencias. Él sabía perfectamente lo peor que íbamos a llegar a ser y a hacer. Y aún así, con todo ese conocimiento perfecto sobre la mesa, Él tomó la decisión de amarnos y fijar su corazón en nosotros. Entonces, la gran pregunta con la que nos debemos quedar meditando el día de hoy es esta. ¿Cómo vamos a responder al saber que nuestra vida entera siempre ha estado expuesta a sus ojos tiernos y santos? Comprender esta inmensa verdad nos debe postrar en gratitud. Nos debe motivar a vivir maravillados, amando cada vez más a este Dios tan grande y rindiéndole adoración en espíritu y en verdad cada día de nuestra peregrinación en esta tierra. Muchas gracias, Dios les bendiga y que la paz y gracia de Dios reine siempre en sus corazones.